Seguimos con los experimentos de la primera ley de Mendel. Yo sigo con mi amiguita ahí, al lado, visitándome. Ahí tenés una amiguita. Bueno. Entonces, decíamos que habíamos arrancado en generación parental, cruzábamos plantas de variedades puras. Esto significa que planta violeta recibió tanto de su madre como de su padre la información para violeta. Planta blanca recibió tanto de su madre como de su padre la información para blanca. Entonces, si a esa característica la nombramos con una letra, vamos a usar la letra W de white en inglés, que es blanco. Vamos a llamar a la dominante con la letra mayúscula. Esta planta recibió la información para violeta, porque tiene la letra mayúscula, la W mayúscula, tanto de su madre como de su padre. Y esta blanca recibió la letra W minúscula, ¿sí? La información para blanco, tanto de su madre como de su padre. Ahora, esta, ¿qué le puede aportar a su descendencia? White mayúscula, ¿sí? La letra W mayúscula. Esta, ¿qué le puede aportar a su descendencia? La W minúscula. Por lo tanto, la descendencia de estos dos, por más que yo la vea de color violeta, recibió una mayúscula y una minúscula de este. Por más que yo las vea iguales, estas dos violetas que tengo acá no son iguales. Esta, que es el padre, recibió toda información violeta. Esta, que es el hijo, recibió información de violeta y de blanco. Mendel había cruzado padres de líneas puras. Obtuvo una generación, no una planta, sí, toda una generación. Con esta flor estoy representando a un montón de plantas descendientes de esta cruza. Un montón de semillitas que germinaron y crecieron y dieron origen a una planta. Plantas de color violeta, pero que tienen la información de ambos, ¿sí? De violeta y de blanco. Lo siguiente que hizo fue dejar que esta planta, que tenía tanto la información para violeta como para blanco, la dejó que se autopolinizara y observó qué pasó con la descendencia de estos, es decir, la F2, o sea, las plantas nietas. Obtuvo plantas con flores blancas y plantas con flores violetas. En la F2 apareció el carácter que se había perdido en la F1. No estaba perdido, estaba enmascarado, no se veía, no lo podíamos observar. Era recesivo, pero no se perdió. ¿En las mismas proporciones estaban todas? No. De cada 4 plantas, 3 eran de color violeta y una era de color blanco. Esa es la típica proporción de la primera ley de Mendel. 3, 1, 3 violetas, una blanca. Obviamente, insisto, no es que tuvo 4 plantitas, sino que tuvo un montón de plantitas, pero aplicó el análisis matemático a esos resultados que tuvo, y el análisis lo que le daba era que de cada 4 plantas, 3 eran violetas y una era blanca. Lo mismo cuando la característica que observaba era el color de la semilla, le pasaba lo mismo. La característica dominante aparecía en una proporción de 3 a 1, ¿sí? De cada 4 semillas, 3 eran amarillas y una era verde. Lo mismo si la característica era rugosa, si observaba la chaucha, si observaba la altura de la planta, o si observaba si la floración era terminal o axial. Habíamos dicho, vuelvo a repetir, teníamos parentales, ¿sí? Líneas puras que habían recibido violeta toda la información para violeta, y blanco toda la información para blanco, porque sus padres eran todos blancos y lo único que podían recibir como información era esa. Ahora, estos individuos, ¿qué le pueden aportar a su descendencia? Vamos a hacer el análisis típico mendeliano. En esta tablita vamos a anotar, tabla de doble entrada, vamos a anotar la información de la hembra y la del macho. Vamos a suponer para este caso que la hembra es la violeta y el macho es el blanco. Y lo hago a propósito para que se acuerden que recesivo puede ser el macho. ¿Qué información le puede aportar a su descendencia? Pues recibió en ambos casos la información para blanco.
con lo cual a su descendencia solamente le puede aportar la W minúscula porque las dos copias de información que tiene son esa. Y la hembra recibió en ambos casos la información para Violeta. Entonces, ¿qué le puede aportar a la descendencia? W mayúscula porque las dos informaciones que recibió de sus respectivos padres son la de color violeta. Tabla de doble entrada, ¿sí? Entrada, datos, salida, resultados. Lo que vamos a poner acá es un resultado que no es fijo, que varía en función de los datos que nosotros ingresamos en la entrada. Si yo acá hubiera puesto otra cosa, lo que tengo acá es distinto. Y les digo, porque después se estudian de memoria estas cositas y se equivocan. Sí, lo que tenemos acá es la información de lo que el macho pudo enviar a sus gametas, ya que había recibido de su padre la información para blanco y de su madre la información para blanco, ¿sí? Esto que está acá es lo que puede haber en sus gametas, en sus células espermáticas, y esto que está acá es lo que puede haber en los óvulos de la hembra. Solamente en los óvulos de la hembra puede haber información para Violeta porque es lo único que recibió. Disculpen si soy repetitiva. Y acá, en estas celdas de la tabla, escribimos lo que recibe un individuo que recibe este óvulo y este espermatozoide. Lo que vamos a tener es que este individuo va a recibir una variante dominante de la hembra y una variante recesiva del macho. Tenemos entonces que recibió una variante dominante y una recesiva. Lo mismo un individuo que recibe este óvulo y este espermatozoide va a tener una variante dominante y una variante recesiva. Y así